Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, entonces la clase anterior estuvimos trabajando la función coincide índice y la función indirecto con respecto a, disculpen, a las listas dependientes. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con las funciones lógicas. En este caso con la función sí. Con la función sí. Vamos a abrir el archivo 8 funciones lógicas. Funciones lógicas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar qué nos plantea la guía para resolver. Vamos a iniciar con este primer ejercicio en la hoja EGER 1. Entonces mire lo que dice. En la hoja de cálculo EGER 1, si la forma de pago es contado, aplique el 10% al valor antes de IVA. Encuentre los demás valores. Acá está mal escrito. Encuentre los demás valores. Aplique el 10% de descuento. Acá también me faltó eso. Entonces vamos a ir al formato, a la hoja de cálculo EGER 1. Hagan de cuenta, o es mejor dicho, como una especie de factura. Estamos viendo que en la forma de pago hay una validación de datos que me permite seleccionar tres tipos de forma de pago: crédito, contado y cheque. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? El objetivo del ejercicio es que si en algún momento se paga de contado, en descuento, en descuento, me aplique un 10% antes de IVA, o sea, al subtotal. En este caso, en ese tipo de planteamiento de ejercicios, en ese tipo de planteamiento de ejercicios, nos damos cuenta que tenemos como dos caminos, como dos salidas, como dos posibles resultados. Uno de ellos es que yo pague de contado y obtenga el 10% de descuento, y la otra es que pague con otro tipo de forma de pago, crédito, cheque, y pues no tenga nada. Entonces mire que tengo dos acciones para ejecutar, tengo dos salidas, tengo dos rumbos. Cuando esto sucede, es en ese caso donde hacemos uso de las funciones lógicas. En este caso de la función lógica sí. ¿Por qué? Porque es aquella que me permite tener, en este caso y en este primer ejercicio, dos posibles acciones. O una verdadera, que sería el 10% de descuento si mi forma de pago es contado, o otra donde no voy a tener descuento porque utilicé una forma de pago diferente a contado. Obviamente, si nosotros lo interpretamos desde la forma lógica, nosotros podríamos plantear ese ejercicio de dos maneras. Entonces, para eso, vamos a aplicar acá la función lógica. Ya sabemos que en el momento en que me seleccionen contado acá, automáticamente aquí en descuento se me va a aplicar un 10% de descuento. Entonces vamos a llamar a la función lógica sí. Si nosotros revisamos lo que nos dice el asistente de función frente a lo que es el sí, mire lo que dice: comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Realmente la definición que hay acá no dice nada. Lastimosamente, esa definición para la función lógica sí es muy técnica. Esto no lo entiende nadie. Entonces lo vamos a tratar de desarrollar de tal manera que obviamente cada uno de ustedes entienda el funcionamiento de dicha función. Entonces la voy a cargar. La función lógica sí presenta tres argumentos. La prueba lógica, miren que el valor sí verdadero está entre corchetes, al igual que el valor sí falso, lo que significa que yo los puedo omitir. Pero en este caso, pues yo no voy a omitir estos dos valores porque pues de la forma de pago
es que va a depender si yo tengo o no tengo descuento. Ah, ¿de cuánto? Ah, pues del 10%. Entonces, ¿qué debo establecer? Inicialmente la prueba lógica. Recuerden que la prueba lógica es la comparación de dos elementos que usted tiene que ir a analizar, el cual el elemento 1 versus el elemento 2 tienen que ser comparados. En la prueba lógica siempre, escuchen muy bien eso, siempre tiene que haber una comparación. Si no la hay, no tengo prueba lógica. ¿Qué significa que no tenga prueba lógica? No voy a tener resultado. La función muy seguramente no me va a trabajar de forma correcta. Entonces, aquí mi prueba lógica, ¿qué es? Ah, pues que si lo que hay aquí, o sea, según la forma de pago que seleccionó mi cliente, si eso es igual, mire que aquí ya estoy comparando. Ojo, este igual que yo estoy utilizando aquí no tiene nada que ver con el igual que yo utilizo para iniciar la función. Nada que ver. Aquí ya este igual está cumpliendo la función de comparador. Él está comparando este elemento 1 con este elemento que ya le voy a establecer acá. Entonces, ¿qué dije? Si en D3, ¿qué es D3? Pues la forma de pago. Si la forma de pago es igual a contado, porque esa es la forma en que yo voy a obtener un descuento, si esto se cumple, si él viene a D3 y verifica que ahí aparece contado, ay, mire, usted lo tiene en minúscula, recuerden que no hay problema, porque esa es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a tener problema, no voy a tener ningún problema ahí. Si la escribo en mayúsculas, minúsculas, no va a tener problema. Entonces, lo que está haciendo es, está yendo a la celda de 3, acá, está verificando cuál fue la forma de pago que utilizó el cliente. ¿Qué va a buscar? Que sea de contado. Si esto se cumple, o sea, si eso es verdadero, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, acá le doy punto y coma y mire que se me activa el valor si verdadero. Ah, pues yo o el ejercicio plantea que si usted me paga de contado, al subtotal, antes de IVA, al subtotal, aplíquele un 10% de descuento. Entonces, mire que yo también, dentro de las funciones lógicas, sí, yo puedo hacer cualquier tipo de operación, no hay ningún problema. Hay veces que las personas hacen esto, colocan esto entre paréntesis. No es necesario. No es necesario. Primero, porque es una sola operación, es una multiplicación. Y fuera de eso, no se necesita porque usted en este momento está ubicado en el valor sí verdadero. O sea que usted puede colocar la operación que quiera ahí. Entonces, si lo que va a seleccionar el cliente es que me va a pagar de contado, entonces coja el subtotal de la cuenta y multiplíquele el 10%, porque ese es el descuento que yo le voy a hacer. Obviamente porque me pagó de qué? De contado. Pero ¿qué pasa si no es de contado? Entonces me voy para el valor sí falso. O sea, todo lo contrario que va a suceder si es diferente de contado. A, no va a suceder nada, cero. De descuento, cero. No le voy a poder aplicar un descuento, solamente si es de contado. Ahí tendríamos la solución inicial a ese ejercicio. Miremoslo a ver. Muy bien. Acá nos dice que el descuento que va a tener esta compra, como fue del 10%, es de 500,000 pesos. Ahí está. Ah, no, el cliente no puede pagar de contado. Va a pagar a crédito. No va a tener descuento. Cero. Y ya, pues él dice que establezca los demás valores. Pues aquí simplemente es una multiplicación por el 19% o el 0,19. Y acá el total sería que la sumatoria de este más el IVA menos el descuento. Eso sería en total. Entonces miren que aquí voy a pagar 5,950,000. Ah, pero mentira, no, si me alcanza a pagar de contado. Ah, es diferente.
tuvo un descuento de 500.000 sobre ese subtotal, entonces usted va a terminar pagando 5.450.000. Ahí la tenemos. Esta sería la función lógica así, simple, porque aquí vamos a ver ahorita simples y vamos a ver anidadas. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen? Voy a volver a colocar acá. Dudas, preguntas. Listo, listo, listo. Vamos a seguir entonces con el siguiente ejercicio. Vámonos para la hoja Ejer 2. Haya el auxilio de transporte. Entonces acá viene pues como, recuerda que según el artículo 1 indica que se debe fijar, acá pues está la norma, digamos, o la ley con respecto al pago de auxilio de transportes. Entonces nos vamos a ir a la hoja Ejer 2. Miren que esto es como una especie de formato de nómina, un formato de nómina liquidado a 15 días. Acá tenemos el salario mínimo mensual legal vigente del 2021 y el auxilio. ¿Cuál es la idea? Pues que a través de la función, a través de una función, pues el mismo sistema me entregue el auxilio de transporte correspondiente, teniendo en cuenta que legalmente pues lo van a recibir las personas que deben menos o menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer la función que nos permita de una sacar eso y yo que no lo tenga que hacer manual. Yo a veces veo, o me ha sucedido, yo tuve a comienzo de año y el año pasado un grupo de contadores que solicitaron el curso y entonces muchos decían, no, mira, a veces me toca como manualmente. Entonces tengo acá Excel y yo soy con la calculadora acá haciendo cosas y colocando valores porque no me da, no sé cómo aplicarlo. Entonces yo le decía, no, eso no puede ser que yo esté utilizando Excel y tenga una calculadorcita al lado pues para colocar los valores acá. Eso que me digan que están trabajando en Word y están haciendo un cálculo o en PowerPoint, porque obviamente pues no vamos a poder hacer, a no ser que yo inserte en el mismo Word una hoja de cálculo y haga la sumita ahí, perfecto. Pero si no, esa sería la única, pero acá no. Acá tienen una calculadora excepcional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar el ejercicio, mirar de qué dependemos y establecer la función. Acá van a suceder dos cosas. Una, que alguna de estas personas va a recibir legalmente su auxilio de transporte, como otras que no. ¿Por qué? Pues que no cumplen con la norma. Su salario es superior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pues el auxilio de transporte no aplica en ese caso. No porque no se le quiera pagar, sino que la ley es muy clara. Entonces, nos vamos a venir acá para auxilio de transporte. Y vamos a evaluar pues, ese ejercicio. ¿Con qué lo vamos a evaluar? Con la función sí. ¿Y por qué con sí? Porque recuerde que tengo dos posibles soluciones. Una, donde voy a obtener auxilio si cumplo con lo que ya sabemos. O dos, acción 2, que no tengo auxilio porque pues supero el tope mínimo para poder tener un auxilio de transporte. Entonces, en este caso, mi prueba lógica, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes que necesito, qué elementos necesito para poder construir mi prueba lógica? A ver quién nos colabora por ahí. Sumar básico y comisión, profe. Bueno, por acá, pues los que saben dicen, no, sume el básico, más las comisiones, correcto. Acá tratemos de llevarlo más a un escenario más simple
y hagámoslo obviamente con el básico. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para decir, si esta persona tiene auxilio de transporte o no tiene auxilio de transporte? Aunque aquí realmente pues vamos a depender es más bien como del sueldo, ¿cierto? Acá obviamente pues digamos que me está entregando lo que se va a pagar, obviamente también teniendo el factor de los días trabajados, ¿cierto? No es lo mismo alguien que trabajó los 15 días a alguien que trabajó 14, 13, 12, cuando de pronto no existe la excusa o fue un día no remunerado, bueno, etcétera, etcétera, que eso ya lo saben más los contadores y el de gestión humana. Acá simplemente vamos a tratar como de llevar el ejercicio a través de la función lógica sí, para que nos ayude como a establecer ese elemento determinante para que me traiga el auxilio. Entonces, ¿de qué dependemos? Dependeríamos en este caso como de qué, de lo que yo devengo, ¿cierto? De lo que venga mi empleado. El Entonces, sueldo, profe. exacto, el sueldo de la persona. Si el sueldo de la persona es qué, ¿cómo podríamos llevar esa prueba lógica? ¿Cómo podríamos? Menor. Es menor, muy bien, o igual, ¿cierto? Menor o igual a 2 veces este salario mínimo mensual legal vigente. Mira lo que yo puedo hacer. Oye, Will, yo puedo hacer todo eso. Claro, usted está aquí comparando. Está comparando el elemento 1, que en este caso es el sueldo de esa persona, lo está comparando con esta operación, que realmente esta operación, pues si la llevamos acá, eso digamos que sería el tope máximo de una persona para tener su salario mínimo, su auxilio de transporte. Decimos que se calcula sobre 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Entonces, realmente, esta operación es la que estoy planteando allá. Vea, si lo que yo me gano es inferior a este valor, entonces es porque yo tengo auxilio de transporte. De lo contrario es porque ya no. Ya la ley no me cobija con ese auxilio de transporte porque supera ese valor como tal. Cipriano, ¿qué más? Entonces, volvamos acá, auxilio de transporte. Entonces, igual sí. Si el sueldo que recibe ese empleado es menor o igual a 2 veces este salario mínimo mensual legal vigente, entonces recuerden que estamos comparando. En la prueba lógica siempre, vuelvo y se lo repito, siempre tiene que haber una comparación. Siempre. Yo no podría dejar esto así nomás. Si yo me gano menos de 2 salarios mínimos, sí, pero yo me gano ¿qué? Acá ya tengo el valor, 1.817.052. Pero ¿contra quién estoy comparando eso? Es que yo lo debo comparar con mi sueldo. Eso es diferente. Si lo que yo me gano es menor a eso, ¿qué va a suceder? Valor sí verdadero. ¿Qué va a suceder? Se le otorga el auxilio. Se le va a pagar el auxilio. Si esta fuera una nómina que se liquidara al mes completo, acá sería mucho más sencillo porque simplemente yo le diría, pues esto es lo que usted venga, esto es lo que usted recibe de auxilio de transporte. Pero acá, mire que el formato es de periodo quincenal, ¿sí ven? Lo cual significa que yo voy a recibir solamente una quincena, la mitad. Pero además también debo tener en cuenta el total de días trabajados. Si realmente trabajé los 15 o trabajé inferior a ellos. Para ahí sí decir, bueno, entonces su auxilio de transporte equivale a este valor. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Este aquí, que es el salario mínimo mensual vigente, lo voy a colocar en una referencia absoluta mixta de fila
porque obviamente cuando arrastre hacia abajo, pues siempre tiene que ir a calcularme sobre este valor. ¿Cuál es la ventaja de que yo haga esto? Que si este formato yo lo utilizo en el tiempo, cuando lo utilice en el año 2022, en el primer mes o en el segundo, simplemente basta con cambiar o actualizar tanto el salario como el auxilio y el año, obviamente. Y bueno, y si cambian los sueldos de los empleados, que obviamente pues van a cambiar, los que se ganen el mínimo van a quedar actualizaditos. Y ya, usted no tendría que venir a hacer absolutamente nada en la fórmula, nada en la función, porque usted ya la dejó referenciada. Recuerden que esta es la mejor manera de trabajar en Excel, referenciando celdas. Creo que por ahí están preguntando, vamos a mirar. Las tenía bien pueda. La Astenia tiene la manito levantada. ¿Alguna pregunta? Bien pueda. Bueno, pronto le levanto ahí. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Para decir, ya nos dimos cuenta que sí. Coja el auxilio de transporte, pero ¿qué necesitamos? Muy bien, por acá ya está escribiendo. Dice Diana, se toma el auxilio de transporte, lo divide en 30 y lo multiplica por el número de días trabajados. Correcto, simple. Muy bien. Correcto, muy bien, Diana, muchas gracias. Entonces, cogemos el auxilio. Nuevamente le voy a colocar una referencia absoluta de fila, mixta de fila. Voy a dividirlo por 30. Aquí ya estoy obteniendo el valor diario de ese auxilio de transporte y este a su vez lo voy a multiplicar por los días trabajados. Recuerden que como es una nómina liquidada a 15 días, pues se va a comportar de esta manera. Miren el proceso que acabo de hacer en la función lógica sí. Miren la primera comparación que hice y miren este proceso que estoy haciendo acá. Yo puedo hacer eso en una función lógica sí. Yo puedo hacer lo que quiera, obviamente siempre y cuando eso quede de forma correcta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo el auxilio de transporte, que es este valor, lo estoy dividiendo en 30 días para obtener el valor por día, y ese valor lo estoy multiplicando obviamente por los días trabajados, lo cual me va a entregar pues el auxilio de la persona como tal. Este que trabajó los 15 días pues va a obtener la mitad, el 50% de esto. Que recuerden que este es un periodo quincenal. Listo. Pregunta, ¿acá necesito paréntesis, sí o no? En esa operación, ¿necesito paréntesis? ¿Qué creen ustedes? No, profe. ¿Por qué no? Porque la separación ahí sería el punto y coma. Y Pero, como nos indica la fórmula, todavía está en valor sí verdadero. correcto, aquí pues no vamos a necesitar paréntesis, uno porque estamos todavía ubicados en el valor sí verdadero, pero como operación que se está ejecutando ahí, esa división y esa Sí se multiplicación. necesitan paréntesis porque tienen que dividir, porque hay dos fórmulas, pues hay dos símbolos, multiplicación y división. Y necesita Entonces, decirle al Excel qué debe hacer primero. pero entonces si necesito o no necesito, ¿tú qué dices? No te Yo entendí. digo que sí necesita. Tú dices que sí necesitas, perfecto. ¿Alguien más que me diga si necesitamos ahí paréntesis o no? Sí, sí necesita, Necesitaríamos, profe. profe, Sí, yo creo que sí necesita necesitaríamos, porque Ronald, bien puede, ya habla Héctor Luis, que creo que estaba hablando. ahí en ese ejercicio no necesitaríamos porque primero se hace la división y después se multiplica, pero si fuera al contrario, de pronto sí la necesitaríamos. Correcto, muy bien. Claro, mire que acá empiezan a salir un poco de opiniones. No, yo creo que sí, porque pues primero tenemos que hacer la división y luego, ¿cómo les parece? Y recuerden que cuando nosotros vimos nivel de jerarquía de operadores, recuerden que el nivel
jerárquico de operadores en Excel, la división y la multiplicación están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel de jerarquía. Y de izquierda a derecha, recuerden que siempre Excel va a evaluar de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha, pues él encontró obviamente estos dos operadores, mismo nivel. Pero ¿qué me va a resolver de primero? Me va a resolver esta división de izquierda a derecha. O sea que es correcto porque va a coger el auxilio de transporte, me lo va a dividir por 30 días, calendario. Ya. Entonces, en este caso, no es necesario el paréntesis. Usted lo puede hacer, pero es donde yo les digo que es donde viene el concepto de uso excesivo de paréntesis y a veces ese uso excesivo lo que hace es que nos enredemos sin necesidad. Acá no es necesario, en este proceso no es necesario. Si yo lo que quisiera, un ejemplo, si yo lo que quisiera es que primero me multiplicara este valor por este, acá sí me vería obligado a utilizar paréntesis, porque le estaría diciendo a Excel, vea Excel, yo sé que el nivel de jerarquía, división y multiplicación están igual, y usted de izquierda a derecha me va a resolver esto, pero yo necesito primero que me resuelva esto y que este valor me lo divida por este. Eso es diferente. Ahí sí llamo el paréntesis. Pero en este caso, no necesito paréntesis. ¿Y qué pasa si esto no se cumple? ¿Qué sucede? Valor sí falso. ¿Qué va a suceder si mi sueldo está por encima de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes? ¿Qué mi auxilio es? 0. Correcto, muy bien. Cierro y miremos a ver. Arrastremos y ahí nos damos cuenta quiénes tienen auxilio y quiénes no. Ahí está. Mire que este es exactico, porque obviamente trabajó 15 días. Si dijéramos, no, mira que trabajó 14, uno pidió como un día no remunerado, obviamente el auxilio también se vería afectado. Pero aquí está trabajando perfectamente. Entonces, vuelvo y repito, usted llega y utiliza este formato en el año 2022. Usted lo único que tiene que hacer es modificar acá el año. Ah, claro, estamos felices, nos subieron a 1.350.000 el mínimo y el auxilio a 250.000. Listo, todo esto cambió. ¿Sí ven? Automáticamente. Yo no tengo ya que venir a interferir en la fórmula o en la función porque ya está optimizada. Ella está haciendo referencia a valores de celda, que es lo que yo siempre les digo. Utilicen valores de celda. Referencia en celdas. Porque de esa manera usted simplemente hace el cambio en esa celda y listo. Él va a aplicar en las funciones que estén referenciadas. Entonces, ahí tenemos esta función lógica, digamos ya como en un nivel estructural ya de diferentes operaciones. Pero miren que sigue siendo muy parecida a lo que hicimos ahorita. En la prueba lógica hay una comparación, tenemos un posible resultado, acción 1, y tenemos un segundo resultado, acción 2. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Muy bien, muy bien. Esa respuesta, excelente, qué bien. ¿Qué duda, qué pregunta tienen? ¿Bien? Oh, claro, profe. Perfecto. Vamos a pasar. ¿Quién pueda? Vamos a pasar al ejercicio 3. En la hoja de cálculo ejer 3 se muestran el precio de algunos productos, los cuales pueden presentar un cambio, un descuento frente al producto. Esto depende de la categoría que el cliente tenga internamente dentro de la empresa. Hay estos valores de acuerdo con la selección. Entonces miren que aquí ya el planteamiento es distinto.
Acá miren que ya no se me están generando 2 acciones, sino que en este caso se me están generando 4 posibles acciones, 4 caminos. Si hay un cliente que tiene una categoría A, va a tener un descuento diferente al que tiene una categoría AA y va a tener un descuento totalmente distinto al cliente categoría AAA y va a ser muy diferente también al de categoría A+ o A+. Entonces, aquí de igual forma partimos de que vamos a necesitar una función lógica, sí. Pero además de eso, como tenemos más de 2 acciones, entonces aquí nos vamos a remitir a lo que se conoce como cis anidados. El sí anidado es aquel cuando requiero de 2 o más acciones. O sea que tengo 2, 3, 4, 5 y posiblemente n escenarios, n soluciones, n alternativas. Aunque la n aquí realmente se ve restringida y yo se lo mostraba desde la mañana. Por acá está en soporte Microsoft el número de veces que podemos anidar un sí. Creo que está en este ejercicio. Por acá lo veo. Y esto pues obviamente viene de la fuente oficial. Mírenlo acá. Pero pues si hablamos de esto, esos son muchísimas. Nomás miren este sí anidado acá. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anidados. Miren. 12 posibles alternativas que tuvo frente a ese planteamiento de ese ejercicio, 12 posibles acciones. Entonces, por eso me tocó ¿qué? Anidar. Entonces, en este ejercicio se nos está presentando exactamente lo mismo. Ya no tenemos 2 acciones. Si fuera solamente estos 2, sencillo, con un sí y ya. Pero es que mire las posibles soluciones que tendríamos. Y ya sabemos que podemos tener hasta 64 conexiones. Vamos a construirlo. Entonces venimos para el eje 3 y acá están planteados. Entonces miren que ellos tienen 2 tipos de lista. La lista de precio normal a público normal y tenemos un precio de clientes especiales. ¿Cuánto nos va a quedar el producto según la categoría que tenga ese cliente? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a llamar a la función lógica sí y obviamente vamos a utilizar cis anidado. Entonces vamos a llamar al primer sí. Recuerden que el sí siempre se compone de su prueba lógica. En la prueba lógica recuerden que siempre tengo que comparar. ¿Qué debo comparar acá? Pues la categoría del cliente. Eso es lo que va a establecer cuánto va a ser el descuento que va a tener en ese producto que pueda adquirir. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que evaluar el tipo de categoría que es ese cliente. Entonces yo voy a evaluar aquí todas las posibles categorías que como empresa manejo. Es que tengo 10 categorías, tengo que evaluar 10 posibles categorías. Es que tengo 4, es que tengo 6. Y lo voy a evaluar aquí. Porque una de las confusiones que generalmente se generan cuando están creando los cianidados, en que empiezan a evaluar valores de celdas independientes, ¿no? Usted tiene que evaluar acá todas las posibles situaciones que se den. ¿Por qué? Porque es que como hoy puede ser un cliente A, mañana puede ser un cliente AA, pasado mañana puede ser un cliente A+, en un mes puede perder su categoría y pasar a un cliente AAA. Entonces yo tengo que evaluar todas esas posibles situaciones. Como en la prueba lógica me exige que una comparación, entonces yo le digo, si lo que hay aquí es igual a A, estoy evaluando la primera categoría. Estoy comparando.
Estoy comparando. Tengo que comparar. Si lo que hay aquí es A, mírenlo acá, esto es del 5%, entonces coja el valor de ese producto, ¿cierto? Coja el valor de ese producto y multiplíquemelo por el 0,05. Acá recuerden que con este proceso que estoy haciendo de esa multiplicación, simplemente me va a mostrar es el descuento que voy a tener. No más. Va a tener un descuento de 5.000 pesos, de 8.000 pesos. Aquí todavía no nos va a mostrar el precio neto. Ahorita lo hacemos con el precio neto, que es muy fácil. Ya evalué la primera condición, ya evalué la primera alternativa. Ahora, ¿qué sucede? Que es que tengo otra posible. Si es cliente AA, entonces ya es el 0,075. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que en la función lógica sí tenemos la prueba lógica que ya la establecimos. Tenemos el valor sí verdadero si esto de acá se cumple. Si eso que hay ahí se cumple, entonces va a suceder esto. Y tenemos por último el valor sí falso. Pero como ahí no finaliza mi función, porque es que no tengo dos acciones, tengo más de dos acciones, en este valor sí falso es que han ido mi otro sí. Ahí llamo mi otro sí. Y al llamar mi otro sí, está estableciendo los mismos argumentos de función. Prueba lógica. ¿Eso qué implica? Que tengo que evaluar que muy probablemente aquí ya no es una A, sino que es una doble A. Eso es lo que pudo haber sucedido. Si por este lado no se dio, entonces es porque pudo haber sido que el cliente tenía era esta categoría y no la que acabé de evaluar. ¿Y qué pasa si sucede eso? Pues vaya y coja el precio de este producto y multiplíqueselo por el 0,075. El 7,5% de descuento. Ahí todavía el ejercicio no finaliza. ¿Por qué no finaliza? Porque hay una tercera posible situación. El cliente AAA. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que voy a pasar al valor sí falso de este último sí que anidé. Entonces, cuando pase a ese valor sí falso, ¿qué hago? Vuelvo ahí anido mi otro sí. ¿Y por qué anido mi otro sí? Porque si no fue esta situación, ni tampoco esta, es porque hay una tercera acción, una tercera situación. Y esa situación está involucrada con que de pronto esta categoría tiene que ver con esta. Entonces, si ven, mire que estoy analizando todo lo que puede suceder en el escenario C3, en la celda C3. Yo aquí no llegué y le dije, entonces si no, es porque C4. No, porque es que yo tengo que evaluar todas las posibles situaciones que se pueden presentar acá. Todas. Bueno, entonces si usted es un cliente AAA, entonces lo que sucede es que debe coger el valor del producto y multiplicarlo por 1.25. ¿Sí era así? 125, correcto. Pero todavía está sucediendo algo, y es que hay otra posible acción. Bueno, entonces en el valor sí falso de este último sí han ido mi siguiente sí. ¿He cerrado paréntesis? No. Los paréntesis de los sí anidados siempre. Ojo, ese es un error, otro error muy común. Empiezan a cerrar paréntesis, a no ser que sean operaciones internas. Eso es distinto. O sea, que usted quiso colocar acá un paréntesis porque dijo que lo tenía que colocar, pero es innecesario. Eso es diferente. Pero si ustedes empiezan a cerrar los sís, por ejemplo, usted aquí, yo cierro, ya, se tiró la función. Aún así, mire que mismo de cambio de colores, porque no hubo una equivalencia frente a los argumentos de cada una de las funciones.
Entonces, mucho cuidado. Y miren Excel cómo empieza a colocarle a los paréntesis como una especie de color. ¿Por qué le coloca colores? No por bonito. Realmente eso no es por bonito. Ay, Excel tan bonito como me coloca rojo, moradito. No. Él lo Al hace. finalizar la fórmula le va a decir cuántos paréntesis debe cerrar. Señora. Al finalizar la fórmula le va a decir con los colores cuántos paréntesis le faltan por cerrar. Muy bien, Viviana. Esa es una de las respuestas más coherentes frente a eso. Porque cuando yo empiezo a cerrar los paréntesis, él me empieza a mostrar los colores de los paréntesis que quedaron o se están cerrando. ¿Sí? Entonces me va a mostrar acá el verdecito cuando lo cierre, luego el morado. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces vamos a analizar la cuarta siguiente situación. Y es que de pronto este cliente, su categoría es A más. ¿Y qué va a pasar si él es A más? Ah, pues va a coger el valor del producto y lo va a multiplicar por el 0,175, o sea, 17,5%. Ya no hay más situaciones. Ya evalué al categoría A, AA, AAA, A más. Ya me queda el valor si falso. ¿Qué pasa si no es ni A, ni AA, ni AAA, ni A más? A es porque es un cliente normal, pues no va a tener descuento, 0. Y ahí es donde yo empiezo a cerrar mis paréntesis. Ahí se van a dar cuenta cómo él le va haciendo énfasis. Ustedes ven que este se pone como en negrilla y bueno, y se va ocultando. Miren y verá. 1, 2, 3. Mire que utiliza los colores. Y siempre el último paréntesis que voy a cerrar es de color negro, que corresponde al primero que abrí. Ese sería una función cianidad. Vamos a mirar. Aquí, ¿por qué no dio nada? Porque este cliente no tiene categoría. Ah, es categoría A más. Mire el descuento que va a tener sobre el valor del producto. No es A solito. Listo. Minimizó el descuento, pero va a tener. Ahí lo tenemos. Coloquemos uno para que sea más preciso. Ahí lo tenemos. Ahí está. Eso es un cianidad. No sé qué preguntas tengan, qué dudas, por favor, las que necesiten aclarar. Profe, ¿cierto que en la fórmula siempre cuando se usa texto se ponen las comillas? Correcto, muy buena pregunta. Cuando voy a comparar con una cadena de texto, debe ir entre comillas dobles. Y las comillas dobles se sacan con el shift y el 2. No puedo colocar como el apóstrofe, apóstrofe, o comilla simple, como para decir, ah, es que tengo una comilla doble, no le va a funcionar de esa manera. Es la que por teclado automáticamente le coloca la doble comilla. Correcto. Para validar cadenas de texto siempre deben ir entre comillas dobles. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces imagínense si el soporte de Microsoft me dice que puedo anidar hasta 64, imagínense en la locura de una función con 20, 30 argumentos, 30 validaciones. Eso sería una cosa grandísima. Pero son funciones muy operativas, son funciones demasiadamente, valga la redundancia, funcionales. Porque usted después de que la establezca, esté parametrizada, esté referenciada, créanme que eso trabaja solito. Usted ya no tiene que venir a hacer absolutamente nada. Mucho de eso es lo que sale cuando uno de pronto ve algunas encuestas y de acuerdo, usted pesa tanto y tanto. Entonces, si usted selecciona una opción, lo lleva a tal cosa. ¿Por qué? Porque hay un tipo de validaciones frente a diferentes situaciones que se pueden presentar, opciones que se pueden presentar.
Ahí nosotros utilizamos el cianidado. Este es uno de los que uno en programación utiliza muchísimo. Esto lo utiliza uno mucho en programación, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pregunta hay? Cipriano, sí, claro. Es de prácticas, de coger, hacer el ejercicio, tratar de resolverlo, mirar. Obviamente, yo entiendo que cuando de pronto ustedes no, pues, no están obligados de pronto como a utilizar algo así de ese estilo, pues muchas veces, pues, no lo hacen, porque se dice, no, pues yo no lo necesito, porque yo sí, lo mío es más en tal herramienta, lo mío es más puntual sobre tal cosa. Pero sí es una función muy interesante. Vamos a pasar ahora, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes ya revisen lo que tiene que ver con la hoja EJER 4. Mire que aquí ya es algo de unas admisiones. De unas admisiones. Entonces, mire lo que me piden para poderme decir si me admiten o no. Tengo que cumplir con esas condiciones. Entonces, además de un cianidado acá, muy seguramente me va a tocar utilizar la función lógica I o la función lógica O. ¿Cuál es la idea? Pues ya si ese es a modo personal. Si quieren evaluarlo, tratarlo de resolver, mirar si les da o no les da, para que dentro de 8 días, iniciando la clase, si alguno tiene esa inquietud, mira, mira, yo traté de resolver el eje 4 y mira que por este lado no me dio, o yo lo hice de esta manera, o traté de hacer el 5, porque el 5, miren que ya se plantea con otra función, con la función sí punto conjunto. Pero mucho cuidado, esta función sí punto conjunto empieza a aparecer a partir de la versión 2019. Entonces, si usted tiene una versión 2010, 2013, muy seguramente no le va a cargar. Entonces, no se preocupe. Por ejemplo, me preguntaba en la mañana alguien, Eumir, entonces, si yo quiero saber cómo trabaja esa función, ¿yo qué hago? Entonces, yo le decía, no se estrese, usted le toca hacerlo con cianidado. Lo que pasa es que ese punto conjunto, digamos que me libera de estar especificando el valor sí falso. Digamos que me encadena eso de una forma más simple. Pero después de que usted sepa cianidado, yo por ejemplo utilizo cianidado. A mí, por ejemplo, en lo particular, el sí punto conjunto no. Lo que pasa es que sí punto conjunto, digamos que es más práctico, más práctica la función. Entonces, si alguien tiene ahí de los Office 2013, 2019, Office 365, 2021, pues obviamente van a encontrar la función sí punto conjunto. Mírenla ahí. Ahí está. Y mire que ella es, mire ya lo que empieza. Prueba lógica 1, valor sí verdadero. Entonces, si yo me fuera a hacer ese ejercicio, acá, prueba lógica 1, si lo que hay acá es igual a valor sí verdadero 1, antes escoja ese valor, pero mire que es, y multiplíquemelo por esto. De lo contrario, yo ya no llamo el sí, establezco la prueba lógica 2. Entonces lo que hay acá es porque es probablemente a esto. ¿Sí? Entonces mire que es más práctico. No me lleva a que tengo que estructurar elemento por elemento, elemento por elemento. Acá de una me establece. ¿Sí ven? ¿Este cuánto permite de anidados? Miremoslo acá. Hasta 127. Mire que es una función ya mucho más poderosa que el cianidado normal. Hasta 127 argumentos. Eso sería una cosa pues loquísima, grande, inmanejable. Entonces ahí está, para los que tengan esa versión. Y la idea sí es que le cacharren ver cómo les va. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces vamos a continuar con un gráfico que se conoce como gráfico con máximos y mínimos. ¿Por qué lo dejé para acá y no lo vimos desde el principio?
porque este gráfico tiene que ver con funciones lógicas. Es muy sencillo, realmente es un gráfico muy sencillo y es bacancito, Lo mismo que otro que vamos a empezar a ver la próxima semana, que es el gráfico de variación, que es un gráfico demasiadamente interesante. Entonces, vamos a abrir este gráfico de máximos y mínimos. Entonces, ¿qué visualizamos acá? Unas ventas que se generaron en este año en particular. ¿Ya? Voy a graficar estas ventas. Entonces, las selecciono, me voy a insertar e inserto la barrita normal. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? La voy a personalizar un poco más y le voy a, este título de gráfico obviamente lo voy a enlazar con este valor de acá. Ahí está. Hasta ahí nada novedoso. Ustedes esto ya lo saben hacer. Esto no tiene pues nada de ciencia ni nada de complique. Hasta ahí simplemente graficamos esta información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues voy a colocar un poquito más grande. Aquí mire que son puras personalizaciones. Estas barras. Es clic derecho sobre estas barras, dar formato a serie de datos y en el ancho del rango lo voy a bajar al 60% para que se vuelvan más gruesitas. Ahí está. O menos, 40%. Ahí está. Voy a colocarle un relleno. La voy a dejar con ese color. Vamos a ver. Voy a dejarla con este. Hasta ahí, nada novedoso. Un gráfico que ustedes manejan ya a la perfección. Acá ya vienen los ticsitos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear una columna que voy a llamar la columna de máximos. Y lo que voy a hacer en esta columna es que me va a determinar de estos valores cuál es el dato más grande que hay. ¿Para qué? Para que en mi gráfico se vea representado, se vea diferente a los demás. Porque aquí sabemos que es 125.000, miren lo que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero ese dato en algún momento podría cambiar. Voy a colocar este, 170.000. Entonces yo quiero que cuando este gráfico, ese valor que es el superior a todos, tenga un diferenciador. La barra se vea de diferente color, por ejemplo. Entonces ahí, para eso creé esta columna y lo que vamos a hacer ahí es que vamos a llamar a la función sí. ¿Qué voy a hacer en ese sí? Voy a analizar que este valor sea igual al máximo. Recuerden que esa es una función estadística. Mira, eso se puede hacer. Claro, usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando y estructuralmente lo haga correcto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cogiendo este valor y lo voy a evaluar para saber si él es el más grande de todos estos valores. Por eso lo estoy comparando con la función más. ¿De quién? De todos estos valores. Y aquí voy a utilizar referencia absoluta mixta de fila. Porque como tengo que arrastrar hacia abajo, la matriz no se me puede mover. Entonces, ¿qué va a suceder? Valor sí verdadero. Si esto de acá es verdad, es porque este dato de acá es el más grande. Entonces, muéstremelo. Si no lo es, pues no me muestre nada, muéstreme 0. De esa manera estoy evaluando si ese dato realmente es el más grande o no. Obviamente no lo es. Y acá nos dimos cuenta que el más grande es 170. Hasta ahí nada novedoso. ¿Dudas, preguntas con respecto a la función que acabo de hacer? No, muy claro, profe. Bien. Listo. Sigamos acá. ¿Quién ha hecho ya estos gráficos de máximos y mínimos? De pronto, ¿quién lo trabaja
o de pronto en algún momento ahí en su hobby lo ha hecho. No, profe. Estefanía nunca, pero sí se imagina cuál es o no. No, tampoco lo he visto. No, aquí lo que vamos a ver en este gráfico es que la barra grande la vamos a ver, o sea, el dato más grande de las ventas que se hayan realizado durante ese año se va a ver graficada de un color diferente a las demás, al igual que la mínima. De la mínima, por ejemplo, me la va a mostrar en rojo y la otra me la puede mostrar en verdecito o en amarillo. Eso es lo que vamos a ver de diferenciador ahí. Ese es un gráfico de máximo y mínimo. Por eso digo que es algo muy sencillo, pero que se los quería mostrar porque a veces dejamos de graficar o de emplear ciertas funcionalidades porque creemos que no se puede, cuando sí se puede. Simplemente son tips. Mire que esto que van a ver es un tip. Aquí no hay nada novedoso, aquí no hay nada de por aquí, es que esto es súper avanzadísimo, no, acá es algo normalito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el gráfico, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a seleccionar datos. En seleccionar origen de datos, lo que voy a hacer es que voy a agregar esta nueva serie. ¿Cuál? La de máximos. Entonces le doy aquí en agregar. Él me pregunta el nombre de la serie y le voy a decir que es esta de máximos. Y que cuáles son los valores. Entonces borro lo que hay ahí. Mucho cuidado, a veces no borramos y me genera error. Y le digo que esos valores están referenciados con los datos máximos. Eso es todo. Cuando yo le doy a aceptar, automáticamente mire lo que sucedió. Ya vemos al lado la barrita con el dato más grande que hay, porque es la única. Ahora volvamos a cambiar. 295.500. Cambió. Pero pues eso así no se ve nada agradable. ¿Qué vamos a hacer? Un tipcito. Vamos a me enredé pues. Ya les voy a decir acá el nombre. Qué pena. Superponer. Superponer, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer ese como ese manejo de capas. Vamos a colocar a esa barra naranjita, la vamos a superponer encima de la azulita. Y las herramientas las tenemos ahí. Le di clic derecho sobre la nueva barra, la de máximos. Le dije clic derecho, dar formato a serie de datos. Y miren que ahí tenemos siempre la herramienta. Superposición de series. Como está desfasada, por eso me la está mostrando por fuera, yo le voy a decir, no, colóquemela al 100%. Pues automáticamente vemos que se superpone encima de la barra azul. Entonces, ahorita, ¿qué va a suceder? Eso que estábamos viendo. Digamos que este ya no es el valor, 85.000. El valor fue 170.000. Entonces ya vemos cómo cambia automáticamente el valor con respecto al dato mayor. Sí, miren que eso no es nada complejo. Listo. Ahora, ¿cuál necesitamos? La de mínimos. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que hicimos con la de máximos. Entonces voy a correr un poquitico el gráfico para acá, voy a cerrar acá el área y voy a crear la columna de mínimos. Mínimos. ¿Y qué función vamos a emplear? Pues la misma que utilicé, para máximos, sino que ¿qué va a cambiar? La función. Entonces yo le digo acá, igual si lo que hay aquí es igual al mínimo, recuerden que es una función estadística, al mínimo de los valores que hay acá, referencia absoluta mixta de fila, entonces, ¿qué va a suceder? Pues coloque el valor, eso significa que usted sería el dato más pequeño en ese rango de datos. De lo contrario, pues no coloque nada, 0. Ven que es exactamente lo mismo. Le voy a dar Enter, arrastro y realmente 35.000 es el dato más pequeño que hay ahí.
¿Ahora qué hago? Vuelve y pasa exactamente lo mismo. Me voy para el gráfico. Clic derecho. Seleccionar datos. Y le digo que en las series de leyenda voy a agregar la nueva. Nombre de la serie, mínimos. Y valores, borro lo que hay ahí y le digo que esos son los valores. Aceptar. Aceptar y ya la vemos de color gris. Como ella ya viene con las características del máximo, mire que no me tocó superponerla. Ya quedó sobre esa capa. Ya lo que quiero es, digamos, cambiar el color. Le voy a dar clic derecho. Mire que aquí puedo de una vez aplicarle el relleno. Yo quiero que quede roja. Entonces, cuando el dato mínimo cambie, voy a colocarlo por acá, 17.500. Automáticamente mi gráfico cambió. 5.000, 8.000 ahí. Ahí está. Me quedó muy grande. Ahí tenemos un gráfico con máximos y mínimos. ¿Qué utilizamos? La función lógica sí, para comparar si el valor que estaba ahí en esa venta total, pues era el dato más grande referente con, pues, validando los demás datos de los meses siguientes. Eso fue lo que hicimos. Miren lo sencillo que es. Ahora, pues a mí sí que no me gustaría, o yo diría que de pronto quedaría como feíto. Por ejemplo, mostrar estas dos columnas. Yo trataría de ocultarlas. Pues hay una manera y es que de pronto lo hagamos por agrupamientos. Entonces yo agrupo. Ahí está. ¿Sí ven? Pero cuando yo agrupo, que es como si estuviera ocultando, mire lo que sucede en el gráfico. Miren lo que sucedió. Ahí los tenemos. Se me desaparece. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando yo oculto valores de columna o se ocultan datos y esos datos están representados en un gráfico, pues obviamente el gráfico no los valida como tal. Él dice, bueno, si los están ocultando es porque pues esa información no se puede mostrar tampoco. Por esa razón no la grafica, no la muestra. Entonces yo le puedo decir al gráfico, no vea gráfico, yo sí necesito o sí requiero de esa información a pesar de que esté oculta, a pesar de que la hayamos o agrupado o usted le haya dado clic derecho, ocultar, que es la misma vaina. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí cuando manejamos agrupamiento, pues digamos que queda como más fácil a la hora de mostrar. ¿Sí? Pero mire lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy clic derecho al gráfico. Me voy a seleccionar datos del gráfico. ¿Sí ven? Miren que automáticamente ya no me aparecen máximos ni mínimos, que fueron las series que adicioné, que agregué, ya desaparecieron. Entonces lo que hago es que me voy a este botoncito que se llama celdas ocultas y vacías. Eso yo creo que ya lo habíamos visto. Y desde ahí yo le digo, vea, yo quiero mostrar también los datos en filas y en columnas ocultas. Y automáticamente, simplemente por el hecho de seleccionar esa casillita, ya vimos que aparecieron la de máximos y la de mínimos. Le doy a aceptar, ya me los cargó, aceptar, y entonces ahorita sí puedo tener oculto. Así la muestre o la oculte, ya los valores han sido graficados. Ya se graficaron. Ahí está. Eso es lo que es un gráfico con máximos y mínimos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Profe, muy práctico para presentar informes. Correcto, es bonito, sí, muy práctico para ese tipo de cosas, sí, muy chévere. Y eso es lo que deben, o sea, como ustedes tratar ya de hacer unas muy buenas presentaciones, muy buenas presentaciones. Eso vende, eso se vende solito.
Eso a veces genera que la empresa diga, no, yo requiero a esta persona, la requerimos, la necesitamos. Y ahora ustedes mismos se dan cuenta que la gran mayoría, hemos hablado ya muchas veces de esto, en la gran mayoría de empresas ya una de las, digamos, de las necesidades es que la persona que entre ahorita ya venga capacitada en Excel. Ya uno ve en todos esos perfiles, debe saber Excel, mínimo aprendizajes en Excel, porque ya sabemos que esa es una valencia y que si tenemos una persona que tenga buen dominio en Excel, pues nos va a ayudar mucho a la hora de presentar informes, de rendir informes, de mostrar, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Inquietud? ¿Cómo vieron el gráfico, aparte de lo que dijo Estefanía? Yo tengo una inquietud, si me puede volver a explicar cómo anida el título del gráfico a la tabla. O sea, que se anida, que si yo cambio la tabla el nombre, me cambian el gráfico. Ah, ya, sí, mire, esto es un tipcito, Ronald. Usted llega y como ya tiene establecido el título en el gráfico, usted simplemente lo selecciona de la línea. Se viene para la barra de fórmula, pues acá obviamente esto va a estar vacío. Entonces usted selecciona la lineecita, se para en la barra de fórmula, le da el igual y va y selecciona la celda que tiene ese título, en este caso esta. Le doy Enter y automáticamente queda vinculado ese título con este. Entonces usted ya no cambia acá, sino que cambia acá. Ventas, elementos o ventas electrodomésticos, un ejemplo. 2020. Automáticamente mire que le vincula. Entonces usted ya no tiene que estar cambiando allá el título en su gráfico porque ya quedó vinculado. Usted ya sabe, simplemente selecciona el titulito, la línea del título, ahí seleccionó todo el elemento, se viene a la barra de fórmula, coloca al igual y va y selecciona la celda donde aparece ese título. Eso es todo. Listo, gracias. Bueno, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, muy bien, entonces ya estamos finalizando esa parte inicial. Dentro de 8 días vemos lo que es la parte del gráfico que les quiero compartir, el de variables. Acá está, miren, acá está la foto del gráfico de máximos y mínimos. Ya la próxima semana trabajaríamos con lo que son tablas dinámicas, campos calculados, elementos calculados y ya empezamos a trabajar con el modelo de datos, que esta es la parte pues ya que ustedes quieren ver y desde hace días están esperando ver. Entonces ya estamos a puntico pues de empezar a ver el modelo de datos. Eso sería todo por hoy. Les agradezco que se hayan conectado, muy amables de su parte. No se les olvide por favor la asistencia, importantísima. Les deseo feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Profe, muchas gracias. Feliz noche a todos. Bueno, igualmente, Diego. Gracias, igualmente.